Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un revuelo considerable en las redes sociales y en los medios turcos, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesará. Hablaremos sobre Kerem Bürsin y unas declaraciones suyas que han dado mucho de qué hablar en relación con las mujeres. Sí, la polémica está servida y, como siempre, aquí estamos para desgranar lo que ha sucedido y ofrecerles nuestra perspectiva. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más populares y queridos, conocido por su carisma y sus papeles en series que han conquistado audiencias internacionales, se encuentra en el ojo del huracán. Recientemente unas declaraciones suyas sobre las mujeres han encendido las redes sociales, generando un debate intenso y, como el título bien indica, un revuelo real. Es importante entender el contexto y las palabras exactas para poder formarnos una opinión informada, y eso es precisamente lo que haremos hoy. Vamos a analizar qué dijo Kerem, cómo se interpretaron sus palabras y cuál ha sido la reacción del público. No se trata solo de una noticia de celebridades, sino que a menudo, estas discusiones tocan fibras sensibles sobre las relaciones de género, las expectativas sociales y la forma en que percibimos a las mujeres en nuestra sociedad. Para entender la magnitud de esta situación, debemos remontarnos a la entrevista o el evento en el que Kerem Bürsin hizo estas afirmaciones. Si bien los detalles exactos pueden variar según la fuente y la transcripción, la esencia de lo que se ha informado es que Kerem habló sobre un aspecto de la mujer que, al parecer, fue interpretado por algunos como condescendiente o, en el mejor de los casos, descontextualizado. Hay quienes argumentan que sus palabras reflejan una visión algo anticuada o simplista de las mujeres, mientras que otros defienden que se trata de una opinión personal legítima o incluso de un malentendido en la traducción o la interpretación. Un punto recurrente en las discusiones es si Kerem Bürsin se refirió a las mujeres de forma general o si habló de un tipo de mujer en particular, o de situaciones específicas. A menudo las declaraciones de figuras públicas son sacadas de contexto para generar controversia, y es fundamental ser precisos. Si se trató de comentarios sobre la independencia femenina, la fuerza, las aspiraciones, o incluso aspectos más superficiales, la forma en que se expresan puede tener un impacto muy diferente. Por ejemplo, si habló de la importancia de la comunicación en las relaciones y cómo las mujeres a veces lo manejan de una forma que él considera desafiante, eso es una cosa. Pero si sus palabras insinuaron una falta de capacidad o una visión estereotipada, el impacto es, sin duda, mucho mayor. Las redes sociales han explotado con opiniones divididas. Por un lado, hay quienes critican duramente a Kerem Bürsin, acusándolo de sexismo, de perpetuar estereotipos y de faltar al respeto a las mujeres. Estos comentarios a menudo vienen acompañados de llamadas a la acción, como boicots a sus proyectos o un rechazo a su imagen pública. Se apela a la importancia de que las figuras públicas, con la influencia que tienen, sean conscientes de sus palabras y promuevan mensajes de igualdad y respeto. Por otro lado, existen seguidores y defensores de Kerem Bürsin que argumentan que sus palabras han sido malinterpretadas. Señalan que quizás el actor intentaba expresar una opinión personal sobre la dinámica de las relaciones, o que sus comentarios fueron sacados de contexto. Algunos incluso sugieren que la indignación es exagerada y que se está atacando injustamente a una figura que en general ha mostrado una imagen positiva. Se resalta la libertad de expresión y la dificultad de emitir juicios tan categóricos basándose en fragmentos de conversaciones o entrevistas. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, es crucial reflexionar sobre cómo estas controversias nos afectan como sociedad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar comentarios que puedan ser percibidos como ofensivos o discriminatorios, independientemente de quién los emita? ¿Y cómo distinguimos entre una opinión personal y un discurso que perpetúa desigualdades? El debate sobre las mujeres, su rol, sus derechos y su percepción es constante y figuras como Kerem Bürsin, por su alta visibilidad, se convierten en focos naturales para estas discusiones. Quizás el punto clave aquí es la responsabilidad que conlleva tener una plataforma pública. Cuando un actor de la talla de Kerem Bürsin habla, sus palabras no solo llegan a sus seguidores directos, sino que se amplifican a través de los medios y las redes sociales, impactando a miles o incluso millones de personas.
Por ello, la cautela y la reflexión antes de emitir declaraciones sobre temas tan sensibles son fundamentales. No se trata de censura, sino de conciencia sobre el impacto de nuestras palabras. Otro aspecto interesante es la propia naturaleza del debate en las redes sociales. A menudo, las discusiones se vuelven polarizadas rápidamente con posturas extremas y poca cabida para el matiz. Es fácil caer en la trampa de juzgar rápidamente sin profundizar. En este caso, sería interesante si se pudiera acceder a la entrevista completa, escuchar el tono, ver el lenguaje corporal, y entender si hubo algún contexto adicional que pudiera cambiar la percepción de sus palabras. Sin embargo, en la era digital, los fragmentos son los que suelen viralizarse y generar la mayor parte del revuelo. Podemos imaginar diferentes escenarios. Si Kerem habló sobre la importancia de la igualdad y el respeto mutuo en las relaciones, pero utilizó un ejemplo que sonó un poco torpe o poco afortunado, la intención podría haber sido positiva pero la ejecución, cuestionable. O quizás, como algunos sugieren, se trató de un comentario ligero que fue magnificado de forma desproporcionada. Sin embargo, la percepción de las mujeres sobre este tipo de comentarios es crucial. Lo que para uno puede ser un simple comentario, para otro puede ser la confirmación de un prejuicio o una experiencia negativa. Es importante también recordar que Kerem Bürsin, como cualquier persona, tiene derecho a tener sus propias opiniones. La cuestión es si esas opiniones, al ser expresadas públicamente, respetan la dignidad y la igualdad de todas las personas. El debate sobre el feminismo, los derechos de las mujeres y la equidad de género es un camino en constante evolución, y las figuras públicas tienen un papel, ya sea intencionado o no, en este diálogo. Podría ser que sus palabras tocaran una fibra sensible porque resuenan con experiencias reales de discriminación o invisibilización que muchas mujeres viven a diario. Si ese es el caso, la reacción es comprensible. La frustración ante comentarios que parecen trivializar o minimizar las luchas por la igualdad es legítima. Por otro lado, la defensa de Kerem Bürsin podría basarse en la idea de que no se le puede juzgar por un desliz o por una opinión que no representa su totalidad. Las personas cambian, aprenden y evolucionan. Quizás este incidente sirva como una oportunidad para el de reflexionar sobre el impacto de sus palabras y para el público, de ser más críticos y menos impulsivos en sus juicios. Lo que queda claro es que el revuelo es real y que este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre varios puntos: la importancia de la comunicación clara y respetuosa, la responsabilidad de las figuras públicas, la dinámica de las redes sociales y, sobre todo, el diálogo continuo y necesario sobre la igualdad de género y el respeto mutuo. Para concluir, hemos explorado el reciente revuelo generado por las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres. Hemos analizado las diferentes interpretaciones, las reacciones divididas en redes sociales y la importancia del contexto y la responsabilidad pública. Ya sea que consideren que sus palabras fueron malinterpretadas, desafortunadas o directamente ofensivas, lo innegable es que este incidente ha abierto un debate crucial sobre cómo nos comunicamos sobre las mujeres, las expectativas que tenemos y la necesidad de promover un discurso de respeto e igualdad. Espero que esta discusión les haya parecido interesante y les haya dado algunas pautas para reflexionar. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cómo interpretaron las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue un malentendido, un desliz desafortunado o algo más? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.